Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Hernández, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchos pues ya me conocen porque han venido apoyando este proyecto y lo cual agradezco mucho. Agradezco como siempre que se siga promulgando pues nuestro interés por la medicina interna, el amor por ella, ¿cierto? Quise abrir este espacio particularmente para recordar temas, para hablar sobre cositas generales que son enfocadas a la medicina interna, que a veces se nos olvidan, que a veces nos preguntan y quedamos como un zapato, ¿no? Entonces los invito de paso a que me sigan a mi red social favorita, Instagram, como Dr. Milo H, Dr. Milo, donde subimos pues un poquito de contenido, como orientar pacientes en un minuto, un poco de contenido gracioso y pues últimamente andamos haciendo quizecitos para estar refrescando cositas y retroalimentándolas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos con lo que es la enfermedad renal crónica. Esto es mi tabla de contenido, se basa en la definición, epidemiología, fisiopatología y complicaciones, diagnóstico, tratamiento y avances que particularmente pues son importantes porque nuestra última guía fue hace más o menos 11 años, es decir, en el 2012. Inicialmente definámosla como una normalidad en estructura o función persistente por más de 3 meses, basándonos en estos criterios otorgados por la guía. En cuanto a función, referencia más que nada es la tasa de filtración glomerular, la cual ubicaremos entre las categorías G3A y G5, es decir, una tasa menor al 60. Y en los marcadores de daño renal encontraremos pues, la albuminuria, que no solo es marcador de daño renal, sino también un factor de riesgo cardiovascular. Anormalidades en el sedimento urinario, aquellos cilindros que no deberían estar, por ejemplo, anormalidades hidroelectrolíticas, anormalidades detectadas a través de la biopsia en histología y anormalidades detectadas a través de la imagen. También tengamos en cuenta el paciente con historial de trasplante renal. Epidemiológicamente tenemos una prevalencia estimada del 13.4% de pacientes, de los cuales alrededor de 3 millones de personas se encuentran en terapia de reemplazo renal y alrededor de 10 millones clasifican para una terapia de reemplazo renal. Se predice, no se habla, que para el 2030 se espera que aumenten de un 50 hasta un 100% y como miramos en la tabla aquí al lado, cómo aumenta la mortalidad anual a través de los años en los pacientes que se encuentran eh, con lo que vendría siendo terapia de reemplazo renal en azul oscuro, que pues sobrepasa el 10% desde empezar con una terapia de reemplazo renal, que pues si bien vemos la bibliografía es muy variable y podemos hablar de múltiples porcentajes, hasta un 14% particularmente. Ahora, hablando de la fisiopatología, tenemos que caer en cuenta de que la nefrona, la unidad existencial a nivel de riñón, se reduce en tamaño y en número. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tenemos un paciente con daño renal, tenemos que se daña esa nefronas, ese glomérulo se empieza a deteriorar, ¿cierto? Esa unidad funcional. Y eso lleva a una hipertensión capilar glomerular. La hipertensión capilar glomerular lo que hace es que empieza a dañar poco a poco el podocito y el podocito empieza entonces a incrementar la filtración de proteínas plasmáticas, albúmina, transferrina, factores de complemento, angiotensinados, etcétera, es lo que llamamos proteinuria. Ahora, esa excreción va a llevar a una excesiva reabsorción tubular de proteínas, señales nucleares para genes dependientes de lo que es el factor nuclear de cadena ligera kappa. ¿Sí? En pocas palabras, esto lo que hace es que genera liberación de sustancias positivas e inflamatorias a nivel intersticial, genera un reclutamiento por ende de más citocinas proinflamatorias, ¿cierto? No sé, interleucina 18, por ejemplo, entre otras, y factores de crecimiento que generan la proliferación de fibroblastos y por ende la fibrogénesis que lleva al proceso de esclerosis renal, lo que llamamos pues una cicatriz, ¿no? Esto en pocas palabras, aquí en este cuadrito que no se ve muy bien, hablamos de un daño a nivel glomerular, daño en el podocito que ya proteinuria, la disfunción endotelial, que pues se habla de proceso de isquemia, hipoxia, al igual que cuando la nefrona se sobrecarga a nivel funcional, que aumenta pues, la demanda metabólica, al aumentar la demanda metabólica del flujo, puede generar ese proceso de isquemia, hipoxia y por ende pues la activación de células tubulares que generan los factores proinflamatorios que llevan al estrés oxidativo, a la hipoxia del tejido y por ende la fibrosis. Es decir, ya por último tenemos degeneración tubular y por último evidentemente se daña completamente, ¿no? Valga la redundancia. A nivel de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Tenemos muy asociado factores
ambientales, ¿cierto? Medicamentos, demás sustancias y diabetes, ¿no? Lo que sucede cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica es que esos espacios o esos compartimientos, cuando hablamos de iones, particularmente el sodio, se va a ver aumentado y por ende también vamos a tener un aumento de lo que vendría siendo la renin-angiotensina aldosterona, que me lleva a la hipertensión. Además de todo, con ese proceso proinflamatorio, las citocinas que no son secretadas generan que múltiples ocasiones, o más bien en múltiples procesos, vamos a tener un envejecimiento a nivel de la célula, ¿cierto? El aumento de las lipoproteínas también va a favorecer a la aterogénesis, ¿cierto? Las toxinas urémicas a la calcifilaxia, la disminución de factores de coagulación, de la antitombina 3, por ejemplo, lo va a hacer un estado procoagulante y que por ende pues predispone a un daño orgánico, ¿no? Cuando hablamos entonces a nivel cardíaco, vemos que vamos a tener disfunción valvular, disfunción del miocardiocito y por ende la fibrosis a través de todos los procesos antes dichos que se van a dar a través de la enfermedad renal crónica. Por eso es que nosotros debemos tenerla en cuenta como un importante factor de riesgo cardiovascular. Entre las complicaciones, pues las más comunes, como habíamos hablado, hipertensión y anemia, ¿cierto? Esta tabla me gusta porque también hablamos de mortalidad a 5 años, a 3 años. Vean como el paciente que está en insuficiencia renal o en diálisis tiene mortalidad a 3 años de hasta un 14%. Es bastante elevado. Tenemos una gran cantidad de hipertensión. Y que prácticamente lo que quiero mostrar con estas es que en cuanto a función renal, ¿cierto? Tenemos siempre el mantenimiento normal entre nuestros compartimientos de volumen y entre nuestros electrolitos. En estos casos, como tenemos disfunción, no tenemos una correcta filtración, ¿cierto? Vamos a tener hiponatremia, vamos a tener hiperpotasemia, ¿cierto? Hipocalemia, hipocalcemia e hiperfosfatemia, cosa que está implicada con el hiperparatiroidismo secundario, ¿cierto? También está muy asociada con lo que es la acidosis metabólica, ¿cierto? Esto lo que hace es que genera una desmineralización ósea, genera mayor cantidad de calcio y de fósforo. El calcio pues se va a ir prácticamente eliminado y lo que va a hacer es que al ser sensado por la paratiroides a través de su paratormona genera el proceso de resorción ósea y lo que hace es que genera una osteodistrofia, ¿no? Cuando hablamos de regulación de la presión arterial, lo que veníamos diciendo, la hipertensión por el eje renina-angiotensina aldosterona, ¿cierto? Hablamos de la enfermedad cardiovascular, hablamos de que la hipertensión es la principal causa de mortalidad en estos pacientes debido a que genera inicialmente eh, una hipertrofia concéntrica del corazón que posteriormente junto con los otros factores estresantes, el estrés oxidativo, el estrés proinflamatorio, toxinas urémicas, vamos a tener una degradación del tejido miocárdico, vamos a tener disfunción valvular en muchos casos, que posteriormente esto va a hacer que avance a una hipertrofia excéntrica y por último finalice en una dilatación ventricular, una falla cardíaca y claramente pues una importante descompensación, ¿no? En cuanto a la mediación endocrina, tenemos la eritropoyetina baja, ¿cierto? Que conduce a una anemia normocítica normocrómica, particularmente en estos pacientes. Tenemos importante el alargamiento de las semillas de las hormonas peptídicas, un importante ejemplo es la insulina. Se habla de que la creatina mayor a 2.5 no permite, por así decirlo, la entrada de glucosa hacia el músculo y que además de todo, con la acidosis metabólica, esto altera, por así decirlo, la función del gen similar a la insulina tipo 1, perdón, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, lo que pues se ve afectado directamente a nivel de la glicemia, lo cual inicialmente la baja, después empieza a generar resistencia a través de la insulina, pero ya ahí pues empiezan a entrar otros factores, ¿no? Como principalmente a nivel del músculo, lo que ocurre es que el proteosoma prácticamente no permite, o más bien, no hay un debido proceso de generación proteica y utilización del mismo, sino que a través de esto genera una miopatía mitocondrial, ¿cierto? Porque no se está utilizando correctamente sus proteínas, es decir, se hace la síntesis normal, se producen sus aminoácidos, lo que no se produce como aminoácido va a, o bueno, el proceso es que va a parar unos como urea, ¿cierto? En pocas palabras, y por ende pues perpetúa también la acidosis metabólica.
pero en sí no se utilizan esas proteínas y por ende es que estos pacientes llegan a verse más delgados. Cuando hablamos de la excreción de productos de desecho, estamos hablando de que nuestro riñón no está botando todo lo que necesitamos y por ende se acumulan depósitos de oxalato, fosfato cálcico, tenemos disfunción neurológica, pérdida de proteínas musculares, como ya lo venía diciendo, y la disfunción neurológica pues se ve muy asociada también a la uremia. Esta es otra tabla que nuevamente está clara los cinco principales o las cinco principales complicaciones: la anemia, el desorden mineral y del hueso, la hipercalemia, la acidosis metabólica y la enfermedad cardiovascular, que son como los cinco con los que más lidia el médico internista, ¿no? Importante, lo que yo venía diciendo inicialmente es que, por ejemplo, aquí cuando hablamos de radio albúmina creatinina, nos indica de que hay un aumento de la mortalidad cardiovascular según el aumento de lo que vendría siendo la albúmina, ¿cierto? La albuminuria. Ahora bien, esta última pues es a la derecha, realmente no es una cosa muy importante en la guía, pues lo que nos viene diciendo es la causa, la filtración glomerular y la albuminuria y cómo eso se ve implicado pues con el desarrollo a través del riñón, ¿cierto? Cómo genera pues o qué tiene que ver directamente con el aumento de la presión, diabetes, etcétera, que pues más que nada lo que vendría siendo causas y desenlace propiamente de la enfermedad. Cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que la anamnesis y el examen físico en ocasiones puede ser muy vago. Realmente los pacientes no vienen a tener sintomatología, sino hasta cuando están en estadios muy avanzados. Entonces, en la anamnesis es importante más que nada los factores genéticos, los factores toxicológicos, genéticos, busquemos enfermedades, mutaciones, ¿cierto? De ser posible, claramente está. En toxicológicos busquemos consumo de ciertas sustancias, consumo de medicamentos, si el paciente no se AINES prolongados, por ejemplo, ¿cierto? Busquemos sangrados, busquemos en el examen físico, por ejemplo, signos de anemia que nos van a alertar, ¿cierto? Hipertensión arterial, eh, puede presentarse incluso en enfermedades inmunológicas asociadas, como por ejemplo que encontremos un lupus eritematoso sistémico, ¿cierto? Que se puede manifestar con rash, que puede generar entonces eritema malar, etcétera. Todas esas cositas nos pueden ayudar. También pacientes en los que los sospechemos vasculitis, pero ya miraremos pues con los paraclínicos, ¿no? En los paraclínicos debe haber un uroanálisis, un hemoleucograma, debe haber electrolitos, sodio, calcio, potasio, cloro, magnesio, fosfato, bicarbonato, ¿cierto? La glucosa y hemoglobina glicosilada para pacientes diabéticos es importante, ¿cierto? Así vamos a ver si está bajo control, si es un paciente que no me puede estar haciendo una nefropatía diabética, ¿cierto? O sea, es importante retomar ese asunto en la anamnesis, ¿no? La paratormona. En estos pacientes que estamos buscando vasculitis, le sacamos ANAS, complemento sérico, anticuerpo antitoplasma de neutrófilos, vamos a buscar hepatitis A, B y C, ¿cierto? Vamos a buscar perfil de ferrocinética, que tal tengamos un sangrado oculto de vías digestivas, ¿cierto? Importante en las imágenes iniciar con una ecografía renal y vesical, ¿cierto? Buscando, por ejemplo, signos de obstrucción o de vaciamiento incompleto. Vamos a buscar aumento del tamaño. El aumento del tamaño sugiere insuficiencia renal crónica por diabetes, VIH, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, etcétera, o poliquistosis renal. Tenemos también que el adelgazamiento cortical sugiere glomerulopatías crónicas o nefropatías intersticiales, es decir, algo ya más mínimo y que prácticamente se confirman estos hallazgos o propiamente pues el hallazgo del daño a través de la biopsia. También se puede encontrar que un riñón, a pesar de que su morfología normal es que uno esté más descendido que el otro y uno es un poquito mayor que el otro, cuando es muy marcado esa diferencia de tamaños puede ayudar a orientarse en los casos de estenosis de la arteria renal. ¿Qué debe ser importante? Al menos debe medirse en 2 ocasiones durante 3 meses la albúmina y la tasa de filtración glomerular para confirmar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de fármacos, diálisis o terapia de reemplazo renal y por supuesto la dieta. Eso no es un cuchillo de cirugía, no, es un cuchillo de mermelada. Los fármacos prácticamente nos dice trate las enfermedades, trate la hipertensión, ¿cierto? Que recomienda que esos pacientes tengan unas cifras tensionales menores de 140 o particularmente mantenerlos lo más posible entre 130 a 140, pero muy preferible 130.
Dice también que podemos utilizar o que idealmente lo que se debería utilizar es un YECA, un ARA de forma inicial, como siempre es lo más común, para empezar a tratar la causa. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente estos pacientes se vuelven hipertensos de difícil manejo y que por ende vamos a estar brindándole más y más medicamentos. Pacientes diabéticos debemos tener en cuenta, o más bien se ha visto en estudios, que los inhibidores del SGLT2 en estos pacientes con enfermedad renal crónica disminuye la tasa de mortalidad cardiovascular, ¿cierto? Mejorando el remodelado cardíaco y también pues eliminando glucosa a través de la orina. Además de todo, se habla del agonista GLP-1 también con sus beneficios, más que nada también a nivel del peso. eh, y pues eso obviamente se ve implicado en la mortalidad cardiovascular. Los pacientes con falla cardíaca se dice normalmente que inicie con un YECA o un ARA, pueden utilizar sacubitril/valsartán, inhibidor de la neprilicina, ¿cierto? Con el sacubitril. Importante, los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección menor del 35%, pero que la creatinina sea menor a 2, se demostró en los desenlaces cardiovasculares también que la espronolactona o el espronone contribuye muy considerablemente. ¿Qué es lo que pasa? Esos pacientes que tienen creatinina mayor a 2 pueden generar posteriormente una hipercalemia y pues por ende una arritmia fatal. Pacientes con pacientes con diabetes, con hipertensión, falla cardíaca y por supuesto los pacientes que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Más que nada estos pacientes hacen hipertrigliceridemia por el aumento de lipoproteínas en sangre. A esos pacientes se les recomienda mucho pues el uso de estatinas, ¿cierto? Ajustar dosis, ajustar medicamentos. Por ejemplo, se habla de la simvastatina a dosis de 20 miligramos junto con el ezetimibe. Esto me disminuye considerable también el riesgo cardiovascular porque me ayuda a la disminución de aterosclerosis, ¿no? De la placa. Pacientes en diálisis, particularmente hablamos del AIOU, lo de siempre, ¿cierto? Acidosis metabólica en el paciente, algunos incluyen ahí la anuria, los electrolitos, que es la hipercalemia, ¿cierto? Importante ese riesgo de arritmia total, fatal, ¿no? Intoxicación por medicamentos o, por ejemplo, esos que les gusta tomar su bebida de hierbas raras, ¿no? Que nos ponen a buscar justo en el servicio, ¿qué es eso? Cuando hablamos de sobrecarga de volumen, en cuanto a la sobrecarga de volumen, pues no hablamos desde un edema o un estado de anasarca refractario a lo que estemos utilizando. La uremia. La uremia, importante considerar que en algunos lados dice mayor de 200, pero realmente yo puedo tener una encefalopatía urémica y tener al paciente en 190 y no quiere decir que por eso no lo vaya a dializar. La encefalopatía urémica, la pericarditis, la pleuritis urémica son motivos de diálisis, ¿cierto? No necesariamente tiene que cumplir pues ese valor. En cuanto a la dieta, se hará una restricción de sodio menor a 2 gramos al día, de fosfato entre 800 y 1000 gramos al día, proteína en aquellos pacientes que están con enfermedad renal crónica con riesgo de progresión, se busca limitar de 1.3 gramos kilogramo al día, pacientes diabéticos de 0.8 gramos por kilogramo al día, pacientes que ya están en estadios avanzados 4 o 5, ¿cierto? De 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día y pacientes en diálisis, en hemodiálisis de 1.1 a 1.4 kilogramo al día. Los pacientes que están en diálisis peritoneal se les recomienda alrededor de 1.2 kilogramo al día. Ahora bien, cuando hablamos de lo nuevo, tenemos por ejemplo muy común el hablar de la cistatina C, ¿cierto? Como útil para basarnos en la ecuación para estimar la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? La cistatina C, pues se ha venido hablando muchos estudios de que es más precisa que la creatinina y que se consideraría ser reemplazada por esta. ¿Qué es lo que pasa y lo que considero yo, al igual que los resultados de muchos estudios? Primero, le falta más estudios para confirmar de que sea más precisa. Sin embargo, en este estudio demostró entre pacientes, tanto blancos como negros, tanto hombres como mujeres, de que realmente no tiene mucho, pues no estima de forma más precisa en sí que yo diga, wow, con la creatinina, y sin embargo es muy costoso.
Entonces, por ejemplo, en nuestro medio aquí en Colombia necesitamos utilizar la creatinina porque pues está más disponible y es mucho más sencillo, ¿no? En vez de utilizar la estatina C, ¿qué hospital lo tendrá? No sé, Pablo Tobón Uribe, por ejemplo. Los marcadores de función renal. Tenemos el BTP y el B2M. El BTP, conocido también como la prostaglandina D2 sintasa, este prácticamente se encontró en grandes cantidades en aquellos pacientes que tienen diabetes y microalbuminuria, siendo así como un factor de predicción o más bien un factor rápido para conocer el avance de un paciente con posible nefropatía diabética, mientras que el B2M, que pertenece al complejo de histocompatibilidad de tipo 1, prácticamente lo que demostró es evaluar directamente la progresión de la enfermedad renal crónica, más no quiere decir que tenga algo en particular como por ejemplo el BTP sobre los diabéticos, es decir, con diabetes tipo 2, claro. Los marcadores de lesión tubular, como el KIM-1 en GAL, el NAC, ¿cierto? El KIM-1, por ejemplo, que se encontraba elevado directamente sobre cuando hay presencia de virus, resulta que no debería encontrarse normalmente en la secreción. Ahora, el KIM-1, al verse aumentada en la orina, lo que hace es que dice que se está secretando una sustancia que prácticamente se reabsorbe directamente a nivel tubular, a nivel del túbulo proximal, en prácticamente un 100%. Al verse aumentada, quiere decir que está un posible daño. El ENGAL, que bien sí muchos ya lo conocemos, por ejemplo, es muy común hablarlo en la insuficiencia renal, o perdón, en la injuria renal aguda, como un factor de protección a nivel tubular a través de las células epiteliales que es liberado para disminuir pues, el estrés oxidativo y la regeneración epitelial. El NAC se ve pues, muy hacia el daño glomerular, realmente demostró reflejar un aumento en aquellos pacientes que pues, tienen un daño glomerular, sin embargo pues, es secretado a nivel tubular. Cuando nosotros hablamos del marcadores de disfunción endotelial como el asma y el fetuina, hablamos de que alteran directamente, uno, el asma sobre el óxido nítrico sintasa y que por ende perpetúa la hipertensión arterial y disminuye, pues, por así decirlo, la salud endotelial, favoreciendo a la placa de aterosclerosis y la calcificación. Mientras que el fituina, que se ve, pues prácticamente lo que hace es inhibir la calcificación. Al yo estar disminuyendo el fetuina, lo que hago es que daño ese efecto inhibidor de la calcificación y me hace que prácticamente se me calcifiquen más las arterias, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cloto, el cloto es algo que vemos prácticamente en sangre, sin embargo también se evaluó en orina. Yo igual les voy a dejar pues el artículo para que lo lean ustedes y lo evalúen. El cloto prácticamente es una proteína transmembrana eh, que se vio disminuida más que nada en los casos del fosfato anormal, es decir, el fosfato disminuido. ¿Qué quiere decir? Que el cloto es muy sensible más que nada a desórdenes iónicos y particularmente a estos que son asociados al fosfato. ¿Qué es lo que pasa? Y que sigo reiterando yo con estas clases de pruebas, es que primero son pruebas costosas, pruebas que no tenemos accesibilidad aquí en Colombia en todo lado y que por ende pues puede ser complejo utilizarlas para así nosotros llevar nuestro diagnóstico confirmatorio. Realmente nuestro medio de trabajo, en el de muchos que estamos o muchos que entran a un primer, segundo nivel, pues la creatinina siempre sigue siendo clave para hacer su diagnóstico, ¿no? Igual con la albuminuria. De antemano, agradezco mucho que se hayan quedado hasta acá hasta el final. Yo pues les voy a dejar toda la bibliografía abajo, ¿cierto? Siempre algún error, alguna idea nueva o prácticamente algún aporte, déjenlo en los comentarios que yo con mucho gusto lo voy a leer. Listo, te agradezco mucho. Chao.